Señor Héctor Valer Pinto, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Gracias. Información en vivo desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Inicia la juramentación del renovado gabinete ministerial. El presidente Pedro Castillo se encuentra ya en el Salón Dorado e inicia la ceremonia de juramentación. Escuchemos. A la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete renovado que ya había anunciado el presidente. Bien, en estos momentos el presidente Pedro Castillo ya se encuentra justamente en el punto donde se dará la juramentación. Hay rostros nuevos. Estamos en vivo para la multiplataforma de Exitosa desde Palacio de Gobierno con la juramentación del renovado gabinete ministerial. Escuchemos la lista de resoluciones de aquellos que ya no estarán en el cargo. Relaciones exteriores. Mirta Vázquez iba a asumir. Interior. Justicia y derechos humanos. Educación. Bien, confirman la salida del canciller Óscar Maurtua, confirman la salida del ministro de Economía Pedro Franque, se confirma la salida ya anunciada además del ministro del Interior Avelino Guillén, se confirma también la salida de la que era ministra de Cultura Gisela Ortiz. También se acepta la renuncia, para ser claros, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Óscar Maurtua no va más en el gobierno de Castillo. Ministerio de Defensa, Juan Carrasco Millones, tampoco seguirá en el gobierno. Pedro Franque en Economía tampoco continuará. En el Ministerio del Interior tampoco continúa el señor Avelino Guillén. En el Ministerio de Justicia sí se ratifica al señor Aníbal Torres. El señor Rosendo Serna también es ratificado en el Ministerio de Educación. En Salud se ratifica a Hernando Ceballos. Víctor Maita es ratificado en la cartera de riego del gobierno de Pedro Castillo. La señora Bexy Chávez es ratificada en el Ministerio de Trabajo. Roberto Heiner también asume la cartera de Vivienda. El señor Juan Silva continúa en la cartera de Transportes y Comunicaciones. Entonces, estamos con información en vivo desde Palacio de Gobierno. Se está dando lectura en estos momentos de las resoluciones de renuncia de los ministros. Esto es parte del procedimiento para que la audiencia nos entienda. Al salir de la presidencia del Consejo de Ministros, la señora Mirta Vázquez obliga a que todo el gabinete en su conjunto tenga que también presentar su renuncia. Lo que ha sucedido ahora es que se han leído las resoluciones de cese de todos aquellos que eran integrantes del gabinete de la señora Mirta Vázquez. Eso no implica que algunos puedan ser ratificados en este nuevo gabinete, y es justamente lo que va a seguir ahora, el anuncio de quien va a encabezar la presidencia del Consejo de Ministros y los nuevos ministros con aquellos que serán ratificados. Se da lectura justamente a estas resoluciones. Lo que anuncian ahora es que una vez dada la renuncia de la señora Mirta Vázquez en el cargo de presidenta del Consejo de Ministros, se acepta esta renuncia. En el Salón Dorado se da lectura en estos momentos a su resolución justamente de cese en el cargo, esto firmado por el presidente Pedro Castillo Terrones. De esta manera se oficializa entonces el término del gabinete. Y ahora se continúa con la lectura de la resolución con la cual se nombra al presidente del Consejo, Héctor Valer Pinto. Información. Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia. Resolución Suprema número 038-2022-PCM, Lima, 1 de febrero de 2022.
De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Héctor Valer Pinto. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Entonces, Héctor Valer Pinto, congresista, abogado. En estos momentos el actual congresista de la bancada del nuevo Grupo Perú Democrático. Escuchemos. Amplia experiencia en el sector Señor público. Héctor Valer Pinto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Muchas gracias, presidente. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, toma... De la República, para saber quién es el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el congresista Héctor Valer ingresó al Congreso con la bancada de Renovación Popular. Él luego se retiró de esta bancada, estuvo mucho tiempo como congresista no agrupado. Finalmente conforma una nueva bancada con el nombre de Perú Democrático, donde ha reunido a Guillermo Bermejo, a la señora Bexy Chávez, actual ministra de Trabajo, y hoy asume la presidencia del Consejo de Ministros el señor Héctor Valer. Continúa la lectura de las siguientes resoluciones ministeriales con lo que será la conformación del gabinete. Escuchemos. Propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor César Rodrigo Landa Arroyo. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Exitosa. Señor César Rodrigo Landa Arroyo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Bien, juramenta entonces el nuevo ministro, el nuevo canciller César Landa, él para poder entender, constitucionaliza entre el canciller Oscar Baurtua Romaña, que estuvo hoy en el Congreso, y continuemos escuchando transmisión en vivo para la multiplataforma de Exitosa a nivel nacional. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor José Luis Gavidia Arrascue. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Exitosa. Señor José Luis Gavidia Arrascue, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Bien, entonces asume la cartera de defensa en reemplazo de Juan Carrasco, el señor José Luis Gavidia. Ha tomado juramento por parte del presidente de la República, Pedro Castillo. Escuchemos quién asume el Ministerio de Economía. Resolución Suprema número 041-2022-PCM, Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Oscar Miguel Graham Yamauchi. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Oscar Miguel Graham Yamauchi,
Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Por Dios, por la patria, por la memoria de mis abuelos, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Bien, el señor Oscar Graham, ministro de Estado, ya se ha desempeñado hasta hace poco en la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado. Él era integrante del Ministerio de Economía y asume ahora el ministerio. Escuchemos quién asume el Ministerio del Interior. Transmisión para Éxitos a nivel nacional. Número 042-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Exitosa. Señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Por Dios, por el Perú y por la gloriosa Policía Nacional, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Entonces, el actual ministro del Interior, el ministro Chavarri, fue designado en la pasada gestión del señor Carrasco como director de Seguridad General del Ministerio del Interior. Continuemos escuchando las resoluciones de cargo. Lima, número 043-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Aníbal Torres Vázquez. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Aníbal Torres Vázquez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Bien, es entonces el primer ministro ratificado de el que fuera el gabinete de la señora Mirta Vázquez, ahora ya ex presidenta del Consejo de Ministros. De hecho, el señor Aníbal Torres acompaña al presidente desde el inicio de su gobierno. Transmisión para Éxitos a nivel nacional. Continuemos escuchando. Exitosa. Resolución Suprema número 044-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Rosendo Leoncio Serna Román. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Rosendo Leoncio Serna Román, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Bien, entonces es ratificado el ministro de Educación Rosendo Serna. Fue además del último en ingresar al pasado gobierno de la señora Mirta Vázquez en la PCM. Continuemos escuchando lo que son las resoluciones de los nuevos ministros. 35-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022.
Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Salud al señor Hernando Ismael Ceballos Flores. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Exitosa. Señor Exitosa. Hernando Ismael Ceballos Flores, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Salud que os confío? Por el derecho a la salud y los cambios constitucionales que necesitamos para un país más justo, sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Bien, es entonces el tercer ministro ratificado del gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones. Hablamos del ministro de Salud, Hernando Ceballos. Información que envió para la multiplataforma de Exitosa a nivel nacional. Número 046. Resolución Suprema número 046-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Alberto Cayetano Ramos Quilca. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Exitosa. Alberto Cayetano Ramos Quilca, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Por Dios, por la patria, por mi madre que está en el cielo, por los productores agropecuarios del profundo del Perú, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Bien, es entonces el nuevo ministro de Desarrollo Agrario, Alberto Ramos Quilca. Él ha sido coordinador departamental de Agro Rural desde la Universidad Nacional del Altiplano, parte de su currículum. Sigamos escuchando la juramentación del nuevo gabinete del profesor Pedro Castillo Terrones. 2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo a la señora Betsy Betsabeth Chávez Chino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señora Exitosa. Betsy Betsabeth Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Con apertura al diálogo social, la defensa de los trabajadores y la promoción del empleo, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Bien, entonces una nueva ministra ratificada. Hablamos de la también congresista Betsy Chávez, integrante de la bancada oficialista de Perú Libre. De esta manera es entonces cómo se desarrolla la juramentación del renovado gabinete del presidente Pedro Castillo Terrones. Escuchemos. 2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Jorge Luis Prado Palomino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Jorge Luis Prado Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado
en el despacho de la producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Bien, es entonces Jorge Luis Prado Palomino quien asume la cartera de producción, la cartera de produce. Él es catedrático universitario, es gerente corporativo de algunas empresas también, y se da así entonces su designación en el cargo. Continuemos escuchando en esta transmisión de Exitosa a nivel nacional. 2022-PCM, Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Helbert Sánchez Palomino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Roberto Herbert Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Para hacer del comercio exterior y el turismo la gran oportunidad de desarrollo de nuestras comunidades y microempresarios de la costa, sierra y selva. Sí, juro. Exitosa. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Bien, entonces ratificado ministro en la cartera de Comercio Exterior Roberto Sánchez. Él es además integrante, presidente del partido político Juntos por el Perú. Justamente es el aporte de este grupo también del Congreso de la República. Continuemos escuchando transmisión de Exitosa a nivel nacional. Vista la propuesta del señor Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Energía y Minas a la señora Alessandra Gilda Herrera Jara. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señora Exitosa. Alessandra Gilda Herrera Jara, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Bien, entonces jura en el cargo la abogada Alessandra Herrera Jara. Ella estuvo al frente de Agrorural. Ella fue nombrada justamente el 18 de octubre de 2021 mediante el Midagri, y bueno, ahora asume la cartera de Energía y Minas. Continuemos escuchando. Lima, 1 de febrero de 2021-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Juan Francisco Silva Villegas. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Juan Francisco Silva Villegas, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la patria os la demande. Bien, es entonces ratificado uno tal vez de los que es el ministro, fue ministro más cuestionado del gabinete de la señora Mirta Vázquez, cuestionado por sus designaciones durante su inicio de gestión en el Ministerio de Transporte, designaciones que en muchos casos duraron apenas 24 o 48 horas. Sigamos escuchando la juramentación aquí en Palacio de Gobierno a través de Exitosa. Lima, número 052-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022.
vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Heiner Alvarado López. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Heiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Bien, es entonces cómo se da la ratificación al ministro Heiner Alvarado en Vivienda. Él nuevamente asume la cartera Ministerio de la que Mujer desempeñaba y con la Poblaciones señora Vulnerables. Escuchemos. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 053-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Jacqueline Katy Ugarte Mamani. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señora Jacqueline Katy Ugarte Mamani, ¿promete usted, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío? Por Dios, por la patria, por el respeto a las mujeres en sus derechos, sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Bien, bueno, designan a la congresista Katy Ugarte. Hay que recordar que ella fue declarada reo contumaz y se ordenó su captura. Esto fue el año pasado, tras la denuncia que recibió por difamación agravada. De hecho, entendemos que esto aún está sobre la congresista Katy Ugarte, esta declaratoria de reo contumaz y esta orden de captura que pesa sobre ella. Un tema que tendrán que aclarar, por supuesto, desde el gobierno del profesor Pedro Castillo. Continuemos escuchando. De la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Wilber Dux Supo Quiscocala. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Wilber Dux Supo Quiscocala, ¿promete usted, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Ambiente que os confío? Por la defensa de Mar de Grau y la Pachamama, por la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Docente de profesión. Bien, entonces nombran al ministro Wilber Supo Quiscocala en el Ministerio del Ambiente, ministerio álgido además tras este derrame de petróleo en el Mar de Grau. Rubén Ramírez no va más, él estuvo hasta hace unas horas en la refinería La Pampilla. Veremos cuáles serán las acciones próximas en este ministerio. Continuemos escuchando. Vista la propuesta del señor Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alejandro Antonio Salas Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. Exitosa. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Salas Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Por Dios,
por la patria, por nuestra cultura milenaria, por mi familia y por la gobernabilidad de nuestro querido Perú, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Bien, entonces asume el nuevo ministro de Cultura, Alejandro Salas Segarra. Él viene en realidad de las filas de Somos Perú. Asume e integra el gabinete del señor Héctor Valer Pinto. Continuemos escuchando en transmisión de Exitosa en su multiplataforma a nivel nacional. Resolución Suprema número 056-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Juráis por Dios. Señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Por los más pobres, por la población vulnerable y porque siempre con el pueblo, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Se nombran, ratifican en todo caso a la ministra Dina Boluarte en la cartera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ella también es vicepresidenta de la República. Invitamos al señor presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado del gabinete Héctor Valer Pinto. Señor presidente de la República a llevarse a cabo en el Gran Hall. Bien, ha culminado entonces de esta manera la juramentación de los nuevos integrantes. Solo para cerrar esta transmisión exitosa, un recuento importante hacerlo. El gabinete lo encabeza el también congresista Héctor Valer Pinto. Lo integra en la cartera de Defensa José Luis Gavidia, en Cancillería César Landa Arroyo, en Educación Rosendo Serna, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte Segarra, en el Ministerio de la Mujer Katy Ugarte, en el Ministerio de Justicia Aníbal Torres, en el Ministerio de Trabajo Betsy Chávez, en el Ministerio de Economía Oscar Graján Yamaguchi, en el Ministerio de la Producción Jorge Prado Palomino, en el Ministerio del Interior Alfonso Chávarri Estrada, en el Ministerio de Transporte Juan Silva Villegas, en el Ministerio de Vivienda Heiner Alvarado López, en el Ministerio de Energía y Minas Alessandra Herrera Jara, en el Ministerio del Ambiente Wilder Supo Quisocala, en el Ministerio de Salud Hernando Ceballos, en el Ministerio de Agricultura Alberto Ramos Quilca, en el Ministerio de Comercio Exterior Roberto Sánchez y en el Ministerio de Cultura Alejandro Salas Segarra. Esta transmisión desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno para Exitosa en Lima, 95.5 en la FM. Exitosa.